Ahí ya se activó la grabación nuevamente. Nada más déjenme quitar la transcripción y listo. Voy a apagar mi cámara y compartir el ejercicio. Entonces estábamos aquí con estadísticas básicas, así que me dijeron que el segundo ejercicio, perdón, el siguiente ejercicio ya era hacer prueba, ¿verdad? ¿Me pueden repetir la instrucción? Mm, Realizar la prueba de hipótesis y el análisis respectivo con la prueba respectiva. Ok, muy bien. Entonces dice que haga la prueba de hipótesis. Eh, ¿Dónde me voy para hacer prueba de hipótesis en Minitab? Suponiendo que yo no sé, pero sí sé, pero para ver si ustedes saben, ¿a dónde me voy? Ya ustedes pasaron por prueba uno, prueba 2, así que deberíamos de saber eso acá. A ver, escucho sugerencias. Calcular. Calcular. No, No me suena. no me suena fuera. En Prueba en orden estadísticas. estadísticas, profe. Prueba En en estadísticas. estadísticas. Ajá, en estadísticas. Muy bien. ¿Y ahora? ¿Por dónde? Las pruebas de equivalencia. No, no, porque lo que dijimos fuera prueba de hipótesis, no de equivalencia. Estadísticas básicas. Básicas, Correcto. muy bien. ¿Y ahora? Mm, ¿Cuál escojo de estas pruebas que tengo por acá? Para ayudarles un Las de poco. 2 muestras, profe. De dos muestras, porque tenemos dos yes, ¿verdad? Ajá. ¿Y por qué una prueba T? Que es una muestra menor a 30. Bueno, es una muestra Es, pequeña, ¿no? es una muestra pequeña. Muy bien. Entonces aquí tenemos, dice, ambas muestras están en una columna. No, las tenemos, ¿verdad? En diferente columna. Entonces están en su columna y entonces la muestra uno sería modificada, la muestra 2 la no modificada. Y en opciones, ahí me está planteando algo que me dice con qué nivel de confianza va a trabajar. Por default tenemos un 95, uno puede variar eso. Y tenemos una diferencia hipotetizada. ¿Por qué cero? ¿Por qué la diferencia hipotética es de cero? Ahí tienen la pista, ahí mismo en ese cuadro. ¿Por Que la qué diferencia hipotética Ajá. es diferente a la diferencia de medias. No, es que aquí me dice, vean, vamos a asumir que hay una diferencia hipotética de cero, pero la pregunta es, ¿por qué están asumiendo que la diferencia hipotética es de cero? Porque son dos muestras distintas. Porque son dos muestras, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Ahí está la clave, ahí mismo en ese cuadro está. En este caso dice que la hipótesis cero Que sub tiene cero, que están comparando si la modificada y la no modificada tienen la misma cantidad de resistencia y en dado caso que muy no, bien, la muy otra bien. nos daría que porque es diferente y nos diría por qué. Exacto, es decir, recuerden que la prueba de hipótesis, para mí es más fácil repasar esto porque yo supongo que ya lo dominan, pero entonces voy a retomar eso de prueba de hipótesis de hoy en 8. Pero recuerden que H sub 0 lo que me dice es no hay diferencia, es decir, está suponiendo que H1, es decir, que la muestra 1 y H2, la muestra 2, son iguales. Por lo tanto, si son iguales, la diferencia es de cero. Es decir, H1 menos H2 va a dar cero si ellas son iguales. Y eso es lo que está suponiendo la prueba de hipótesis en su hipótesis nula, H sub 0. ¿Qué es la hipótesis alternativa? Aquí la estamos viendo. Dice, la diferencia es diferente a la diferencia hipotética. ¿Qué es lo que está diciendo H sub 1? Que al menos una de las muestras es diferente. Ajá. Entonces, si no se cumple H sub 0, se va a cumplir H sub 1. Pero siempre la presunción es que H sub 0 no hay cambio. Recuérdenme explicarles esto
un poquito más en la pizarra que me resulta más fácil que acá, ¿verdad? Entonces, decimos que la diferencia hipotética es de 0 porque estamos tratando de probar esto de aquí arriba, de que la resta entre ellas dos sea 0. Ajá. Vean que aquí dice algo de asumir varianzas iguales. Ahorita nos devolvemos a esta parte. Entonces, asumo que sí, ¿verdad? Y usted quiere graficar algo, me pregunta, ¿quiere hacer una gráfica de valores individuales o uno de caja? Digamos que vamos a hacer uno de caja, que a mí me gustan mucho, y hacemos la prueba de hipótesis. Entonces vean que aquí tengo mi prueba de hipótesis, ¿verdad? H sub 1, media poblacional de la modificada, H sub 2, la media poblacional de la no modificada. La diferencia, ¿verdad? Es que H sub 1 menos H sub 2, y lo que me está diciendo aquí con mi valor P, ¿verdad? Con mi valor P es que 0,043 es mi valor P. Entonces, por lo tanto, ¿qué concluyo? ¿Cuál es mi conclusión? ¿Las medias son iguales o son distintas? Ve que aquí tengo mi prueba de hipótesis. Con esta prueba de hipótesis de aquí, ¿qué concluyo con este valor P? Que no hay suficiente evidencia para ¿Ah? aceptar la hipótesis nula. Que no hay suficiente evidencia estadística para aceptar H sub 0, la hipótesis nula, ¿verdad? Es decir, Tamara, va muy bien. Que son diferentes. Es decir, al menos una de las muestras, al menos una de estas dos es diferente, por lo tanto la diferencia no es de 0. Ajá, no es de 0. Entonces, hay una diferencia estadísticamente hablando, ahora sí, de los valores medios de resistencia del cemento, ¿verdad? Entre fórmulas. Y si yo lo que quería era un valor alto de media, ¿verdad? ¿Quién tiene ese valor alto? ¿Quién me está dando el valor más alto de resistencia? La no ¿Quién lo- modificada. La no modificada. La fórmula que yo tengo hoy en mi empresa, con la que hago el cemento, ¿verdad? Parece que me da un cemento más resistente que si yo le agrego un polímero o le agrego un ingrediente ahí que me dieron a probar. Quizás ese proveedor, pensando un poquito mal de las personas, quizás ese proveedor sea un cuñado del gerente general y le diga, mira, te tengo un negocio, échale un polímero, un plástico al cemento, me lo compras, yo te hago precio y luego te comparto un poco de la ganancia. Tengo 10 toneladas de polímero, comprámelo todo y luego Claro, ya estamos hablando de corrupción, estamos hablando de hacer un negocio no claro, ¿verdad? Pero el gerente estamos asumiendo que él no es corrupto y les dijo a ustedes, a Errol y a Tamara, oigan, pruébenme háganme un experimento de esto para ver si ese polímero es más resistente, porque si el polímero le da más resistencia al cemento, te puede hacer que sea beneficioso, pero en este caso parece que no. Parece que no. Y entonces, si un experimento, si un análisis con dos ingenieros buenos, sin una buena estadística, posiblemente un gerente pudiera comprar algo que no sea bueno para su producto y agregándole un costo adicional al producto y si hay un negocillo oscuro por detrás, pues cayendo en un negocio oscuro. Vean la importancia de hacer un experimentito tan simple como este, ¿verdad? Que es de un factor con dos niveles o dos tratamientos. Y ya con una prueba estadística como la prueba T, ¿verdad? Que es la adecuada por el tamaño de muestra, como me lo dijo por ahí otro estudiante, estamos teniendo una conclusión, estamos haciendo una inferencia, pero claro, la gráfica de puntos me ayudó a empezar a oler, empezar a detectar que algo pasaba con esa fórmula modificada. Y las estadísticas descriptivas me dijeron a mí, vea, hay más desviación en la modificada, posiblemente el polímero le sume más variación a la resistencia, pero usted dice, ok, vamos a concluir, ahora sí, vamos a hacer inferencia con una prueba de dos muestras, con un experimentito sumamente sencillo de un factor con dos niveles y ustedes llegan a esta conclusión. Vean que yo le pedí el gráfica de verdad, de caja, y aquí me está diciendo que lo que ya habíamos visto, si yo le pido la de valores individuales también, me la tira,
pues me tira una gráfica con las observaciones, el valor medio y cómo se ve que la fórmula no modificada me da una resistencia mayor que la que yo le agregué el polímero. Entonces, jóvenes, vean que aquí esto es muy importante. Otro tema importante es el intervalo de confianza. ¿Por qué? Porque los análisis, por lo general, la gente los hacemos a partir del promedio. Y todos decimos, en promedio, el profesor Marco tiene una satisfacción de los estudiantes de tanto. Ah, el promedio, sí, pero no se revisa la variabilidad. Y ese es un error que la gente no acudimos a la variabilidad, a la desviación estándar, para poder hacer un análisis más completo. Entonces, vean que este ejercicio tan sencillo nos trajo muchos elementos a colación, a recuerdo, como es las gráficas descriptivas, estadísticas descriptivas, pero eso sí, ya luego con una inferencia con la prueba T de 2 muestras, que era la adecuada en este caso. Aquí, ¿qué más decía la instrucción, jóvenes, en la presentación? Ya luego la siguiente diapositiva dice, realizar la prueba de normalidad para los dos tratamientos y el análisis de varianza. Bien, recordamos esto que estaba por aquí donde le dimos opciones, asumir varianzas iguales. Recordamos esto, que estaba por aquí que no lo tocamos. ¿Sí recuerdan eso? Si no lo recuerdan, aquí hay una en ayuda de Minitab. Usted vea que la ayuda es tan buena, entonces aquí le trae el tema que usted quiere ver, pruébate de 2 muestras, habla sobre el nivel de confianza, la diferencia hipotética, la hipótesis alternativa y el tema de asumir igualdad de varianzas. Y aquí está ese, asumir igualdad de varianzas. Dice, usted asume igualdad de varianzas cuando las varianzas de 2 poblaciones son iguales o cuando las muestras son muy parecidas, ¿verdad? Dice, are about the same size, es decir, son como del mismo tamaño. Si 2 poblaciones, si las varianzas de 2 poblaciones son realmente iguales, entonces la prueba T de 2 muestras, ¿verdad? Con la presunción o al asumir que son iguales, ¿verdad? Entonces va a ser un poquito más fuerte esa potencia de esa prueba T de 2 muestras, ¿verdad? Que sin la presunción de igualdad de varianzas. Y entonces, dice, si usted asume que la igualdad de varianzas, cuando ellas no son iguales, si asume que son iguales cuando no son iguales, ¿verdad? Entonces va a ocurrir en un serio error, va a ocurrir en un serio error. Entonces, y otro dato adicional que dice aquí, si usted asume que las varianzas son iguales, entonces Minitab va a ser un pool estimated, es decir, va a ser un estimado agrupado de la desviación estándar de esas muestras. Entonces, volviéndonos a Minitab, aquí nosotros no le dimos a asumir varianzas iguales, por eso es que la salida que nos da 2 desviaciones estándar, la de cada muestra, que fue la que calculamos en estadísticas básicas. Pero el ejercicio dice, oiga, revise la normalidad y revise las varianzas. Ok, ¿dónde hago una prueba de normalidad, muchachos? Díganme eso, por favor. Yo sé dónde hacerlo, pero quiero que me lo digan. ¿Dónde hago una, ¿Cuál fue la pregunta, Eh, profe? ¿Dónde hago una prueba de normalidad? En estadísticas, prueba de normalidad. Estadísticas, tal vez aquí no se ve. En dónde tendría que entrar, Ciani? Vamos bien por estadísticas, pero aquí no está, ¿verdad? Aquí afuera no está. Entonces, ¿dónde tengo que entrar para hacerlo? En básicas. Vamos a ver, prueba de Ajá. normalidad. Aquí me va a hacer la prueba de normalidad por una de las variables a la vez. No está mal, no está mal, ¿verdad? Otra forma de hacerlo es que yo me venga a gráficas y ¿de dónde me voy? ¿Y de dónde me voy? ¿Será aquí? Gráfica de distribución de probabilidad.
Aquí, si yo me vengo acá, es para ver la probabilidad de un conjunto de datos, ¿verdad? Y aquí lo que me interesa es hacer una prueba de normalidad. Entonces, yo diría que sería más apropiado esta, ¿verdad? Gráfica de probabilidad. ¿Cuántas Ys tengo? Tengo 2 Ys, entonces es múltiple, ¿verdad? Lo que dijimos. Entonces, aquí yo puedo incluir las dos a la vez. En el otro lado donde Ciani nos comentó, puedo hacer la prueba de normalidad por muestra, es decir, por cada muestra individualmente. Aquí lo puedo hacer de una vez las dos, ¿verdad? Y entonces aquí me tira este grafiquito de normalidad de las muestras. La modificada es la azul, la no modificada es la roja. Pero aquí tengo yo mis estadísticos para concluir sobre la normalidad, ¿verdad? H sub 0, ¿cuál sería para hacer una prueba de normalidad? ¿Cuál sería la leyenda de H sub 0? ¿Qué es lo que se escribe? Que son iguales. Exacto. Que son iguales, no. Como es prueba de normalidad, se pone datos son normales. Y en H sub 1, ¿qué se pone? Que no son normales. Que no son normales, correcto. Ahora sí, ya tengo la gráfica de probabilidad y me está dando los valores P para cada una de las muestras. La muestra modificada, que es esta, la de 1676, dice que tengo un valor P de 0.388. Con eso, ¿qué concluyo? ¿Que los datos son normales o no son normales? Sí, son normales. Son normales, ¿verdad? ¿Por qué, Tamara? Bien la respuesta, pero ¿por qué? Porque es mayor a 0,05. ¿Y qué es 0,05, muchachos? El alfa. ¿Cómo se? El El alfa, muy alfa. bien. ¿Y el alfa qué es? Lo puedo conocer de dos formas. ¿Qué es el alfa? Lo puedo conocer de dos maneras distintas. ¿Cuáles son? El nivel de significancia. Bien, nivel de significancia o, De- o, Em, no sé si estoy respondiendo lo mismo, pero utilizando la fórmula de uno menos el nivel de confianza, que sería el 95%. O sea, 0,95. sí, esa es la No sé fórmula. si... Esa es la Ujú. fórmula. Pero alfa es el nivel de significancia o, ¿qué más? Lo de la fórmula está bien, ¿verdad? No quiero decir que está mal, pero alfa es nivel de significancia o, pueden googlear, yo no he dicho que no googleen. Probabilidad de cometer error tipo 1. Bien, probabilidad de cometer el error tipo 1. Bien. Después les pregunto qué es la probabilidad de cometer el error tipo 1. Por hoy vamos bien, me están dejando contento. ¿Ok? Entonces, los datos de la fórmula modificada son normales y los datos de la fórmula no modificada son normales, ¿sí o no? Sí, ¿Por qué? porque el P es mayor a 0,05. Bien. Así quiero que me contesten en el examen. Si yo les pongo una pregunta cerrada en el examen, como por ejemplo esa, ¿los datos son normales? Es una pregunta cerrada, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. A lo sumo, sí son normales o no son normales. Ahora, si yo le digo, explique por qué los datos son normales, ¿qué me dirían en el examen? Porque Porque P es mayor que alfa. exactamente, ya me dan esa explicación. Entonces, quiero que en el examen me respondan lo que yo pregunté. Si yo pregunto en el examen, los datos son normales, ¿verdad? Y usted me dice, sí, porque el nivel alfa, bla, 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 o como dijo Tamara ahora de manera correcta, no tengo suficiente evidencia estadística para rechazar H sub 0, por lo tanto los datos son normales, se los pongo malo porque la pregunta es cerrada, es de sí o no. Si yo le digo, explique por qué los datos se asumen como normales,
ustedes me dan la explicación. Si yo les digo indique, ustedes indican. Si yo les digo grafiquen, ustedes grafican. En ese sentido, quiero que estemos claros, muchachos, porque yo soy muy, muy proclive a que se respondan las preguntas que se formulan, no lo que, digamos, el estudiante asumió. Entonces, lean muy bien las preguntas que yo hago en el examen, por favor, para que simplemente respondan lo que yo les pregunto. ¿De acuerdo? Vamos muy bien. Han participado bastante y vamos muy bien. Muy bien, ya sabemos que los datos de ambas muestras son normales. ¿Qué era lo otro que me pedían, jóvenes? Decía, prueba de normalidad y Y el análisis de varianza. el análisis de varianza. Ese no lo hemos hecho. El hacer la prueba de normalidad de unos datos siempre es una buena práctica, porque nos da, digamos, información y nos estamos también verificando cosas que no asumimos, sino que la estamos verificando. El análisis de varianza, ¿dónde lo hago, jóvenes? Yo sé dónde, pero quiero saber si ustedes también saben dónde. ¿Dónde? Esto estaba Rita. ¿Dónde, muchachones? ¿Dónde hago el análisis de varianzas? En estadísticas, Estadísticas, ¿dónde más? estadísticas básicas, Básicas, ¿y ahí? ¿En dónde? en varianzas, Varianzas, acá. Bien. Dice, ¿sus datos están en una sola columna? No, están en su columna. Por lo tanto, modificado o no modificado, ¿verdad? En opciones, tengo mi información para la prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis para probar varianzas, ¿cuál es? H sub 0, ¿qué es lo que se escribe? Que la relación entre varianzas es igual a 1. Correcto, muy bien, muy bien. Y aquí de hecho está, ¿verdad? Que puede ser Que, desviación estándar o varianzas, ¿verdad? Que la relación de la varianza 1, ¿verdad? Dividido entre la varianza 2 es igual a 1. Muy bien. ¿Y la H sub 1 qué sería? Ya tenemos la 0, H sub 0 y H sub 1, ¿qué sería? que la relación de varianzas es diferente de 1. Bien, es diferente de 1, ¿verdad? Entonces, la relación hipotética, lo que yo asumo es que esa relación es de 1, ¿verdad? Versus que es diferente como lo dice aquí, ¿verdad? Vean lo que dice aquí abajo. ¿Qué dice? Donde está moviéndose mi cursor. Utilizar prueba e intervalos de confianza basados en distribución normal. Podemos asumir que los datos son normales. Sí, porque hicimos prueba de normalidad. Correcto. Entonces yo puedo marcar eso como que sí, asúmalo, ¿verdad? Asúmalo. Ajá. Y ahora, entonces, ¿qué le doy? Aceptar. Ujú. Y le doy aceptar. Entonces aquí me tira. Vean que aquí va, recuerden de nombrar las pestañitas estas para que no se pierdan, porque ustedes empiezan a correr y correr cosas y se les va llenando de eso y luego no encuentran las cositas, ¿ok? Entonces, vean lo que está diciendo aquí. Disculpe, profe, ¿puedo volver a poner la prueba de normalidad? Un momento. Esta. Sí, esto. ¿Listo? Sí. Ok. Y entonces acá tenemos, bueno, la desviación estándar, la varianza para nuestras muestras, la relación estimada que hay entre ellas dos. Dice que la relación es de 1,62, ¿verdad? Aún así, aquí tenemos la prueba de hipótesis. Vean que hasta eso les hace minitab. Vean, chicos, yo he puesto examen donde les digo, escríbame la prueba de hipótesis, ¿verdad? O sea, es esto. Aquí se lo está dando minitab. Y no, no lo logran, ¿verdad? Entonces luego viene por el método F. Vean que por el método F me está sacando mi prueba, ¿verdad? De las varianzas con este valor P de 0.478. ¿Qué puedo concluir de las varianzas? ¿Que qué? ¿Son iguales o son distintas? Iguales. Son iguales, ¿verdad?
Ahora sí, déme la respuesta de forma estadística. Deme la- Si son iguales, porque el valor. Alguien tiene un micrófono encendido. Ay, deme la respuesta estadística, por favor. Son iguales las varianzas porque el valor de P es mayor que alfa. ¿Ah? Sí, pero Tamara, ¿verdad que usted recuerda por qué yo insisto tanto en la leyenda aquella, Tamara? Porque no se puede decir que se acepta una u otra. Es, Muy bien, de como lo Tamara, dije Tamara, antes. me tiene feliz, usted me tiene feliz. Muy Ah, bien. qué dicha. Ajá, yo no puedo decir contundentemente que las varianzas son iguales. ¿Por qué razón, jóvenes? Es decir, esa leyenda que le acabo de recordar, bueno, que Tamara fue la que la respondió, es esta. La respuesta es, no tengo suficiente evidencia estadística para rechazar H sub 0. Por lo tanto, la estoy concluyendo, es decir, estoy diciendo que las varianzas son iguales. Que no dice que se acepta la hipótesis nula, sino que no se puede rechazar la hipótesis, Exacto, pero ¿por qué yo digo que no hay no suficiente tengo, evidencia. por qué no tengo suficiente evidencia, señor? Bien, muy bien, ¿por qué no, va muy bien, ¿por qué no tengo suficiente evidencia? Va muy bien con su respuesta, porque estoy trabajando con qué. Pues chicos, yo sé que lo saben, Con muestras. porque estoy trabajando con muestras y estoy trabajando con una muestra de 10 jóvenes, de 10 datitos apenas. No hemos hecho una prueba de potencia para saber qué potencia tenemos con ese tamaño de 10. Entonces, si usted dice, se acepta H sub 0, ¿verdad? Así como con toda la autoridad del mundo, usted está diciendo, sí, las varianzas son iguales, pero como está trabajando con muestras, usted tiene cierto grado de incertidumbre, ¿verdad? Es decir, no lo puede decir al 100%, porque incluso usted está trabajando a un 95% de confianza y con un 5% de nivel de significancia. Entonces, la forma de que nosotros nos protejamos es diciendo, no tengo suficiente evidencia estadística para rechazar H sub 0. Es decir, la estoy aceptando, pero estoy a la vez diciendo, con la información que tengo, no la puedo rechazar. Y estoy, por tanto, diciendo que las varianzas son iguales. Espero que me hayan comprendido el mensaje. Ahora, como ahora sí ya confirmamos, ¿verdad? Que tenemos un margen para decir que las varianzas son iguales, vuelvo a hacer la prueba de hipótesis, pero esta vez diciéndole aquí, asuma varianzas iguales, por lo que leímos en la ayuda de Minitab, ¿verdad? Que ahí pasa algo distinto. Entonces, al darle a aceptar y al volverlo a correr, ajá, entonces voy a cambiar esta leyenda, entonces, prueba T, varianzas iguales. ¿Ok? Entonces, con esto, vean lo que me está diciendo. Estoy concluyendo lo mismo, punto 042, ¿verdad? Estoy concluyendo que las medias tienen una diferencia, porque esto es menor a 0,05, entonces no tengo suficiente evidencia estadística para aceptar H sub 0, por lo tanto concluye H sub 1. El valor de diferencia entre ellas es diferente 0. Hay alguna que es distinta. Nada más vean que entonces ahora no me tira la desviación estándar por separado, ¿verdad? De la diferencia, sino que hace una desviación estándar agrupada para la diferencia. Muy distinto como lo tirábamos por acá, que tiraba nada más un intervalo de confianza para la diferencia, no una desviación estándar agrupada. Espero que hayan visto la diferencia. La conclusión a la que llegamos es la misma, pero una cosa pasa si yo asumo que las varianzas son iguales o si yo no puedo asumir que las varianzas son iguales.
¿Comprendieron este ejercicio? Sí, profe. Ok, esto es muy importante porque nos está quitando el polvo de muchas ideas que a la larga sí están ahí, pero que no las recordamos de primera mano. ¿Qué más dice el ejercicio? Realizar el análisis de potencia de la muestra para verificar si las muestras tomadas eran suficientes para apreciar una diferencia significativa entre las medias. Bien, nos Puede asumir dice, una desviación estándar de ajá, 0.5 y una diferencia entre las medias de 1. ok, bien, guárdeme esa información para que me la dé ahora. Entonces, aquí lo que nos está diciendo, ok, muy lindo el ejercicio, ya concluimos que estos son distintos, pero ¿será que 10 muestras fue suficiente para poder llegar a esas conclusiones que llegamos? O caso contrario, si usted ocupa hacer este experimento, ¿verdad? Si usted ocupara hacer este experimento y usted dice, ¿cuántas muestras saco? 10, 20, 30, ¿cuántas muestras necesito para tener una potencia de 80? Ajá, de la potencia de la muestra. Y entonces usted es muy inteligente y entonces aquí dice estadísticas, potencia de la muestra para una T de 2 muestras. Y aquí usted en ayuda se puede ayudar, muchachos. La ayuda es para eso. Y entonces aquí viene Power and Sample Size, ¿verdad? Para una muestra, ¿verdad? Para una prueba T de 2 muestras. Y aquí le dice qué es lo que tiene que hacer. Chicos, por eso les digo, Minitab a mí me encanta porque esta ayuda Minitab es un curso de estadística en sí mismo, ¿verdad? Entonces aquí viene y dice sample size, tip, differences, power values, etcétera. Ustedes lo van a leer porque me imagino que van a tener la curiosidad de leer esto y aprenderlo mejor. Yo se los voy a decir más resumido, acá desde la presentación, desde Minitab. Entonces, aquí ya se hizo el ejercicio, se hizo el experimento y se sacaron tamaños de muestra 10. Entonces, el gerente a quien usted le lleva los resultados, le dice, oiga, y usted sacó 10 muestras por 10 observaciones por cada muestra. Y sería que es suficiente, con eso podemos descartar el polímero, ¿verdad? Entonces, usted le dice, vea, aquí tamaño de muestra 10, ¿cuánto fue la diferencia que asumimos de 1? Creo que fue de 1. Creo que fue de 1. Vamos a utilizar, esta fue la última, punto 284 de la desviación estándar agrupada. Okay. Entonces, digamos que usted tiene que ir a muestra de 10, diferencias de 1. ¿Qué más se asumió? Es que no sé qué se me hizo el muchacho. Una desviación estándar de 0.5. De 0.5. Entonces, aquí tengo esta variable que no conozco. De hecho, esta es la potencia de lo que quiero conocer, ¿cierto? Entonces, usted dice, ok, yo trabajé con tamaños de muestra 10, yo asumo que la diferencia es 1. ¿A qué se refiere con diferencias? A que entre estos valores que están aquí, hay diferencias entre ellos alrededor de 1. Usted dice, la medición de la muestra 1 versus la medición de la muestra 2 podría variar en una magnitud de 1. Eso es lo que está diciendo en diferencias. Ajá. Entonces, usted ahí dice, bueno, trabajando un 95% de confianza o a un 5 de significancia, usted dice, ¿verdad? Estamos trabajando con una hipótesis que no es igual a, ¿verdad? Que es diferente. Entonces usted dice, ok, ¿qué potencia tengo yo con esto? ¿Qué potencia me dio? Entonces aquí le dice, oiga, si usted lo que esperaba ver era diferencias en las magnitudes alrededor de 1, con este tamaño de muestra de 10, usted tiene una potencia de 0.9881. ¿Qué carga? ¿Cómo se lee esa potencia? Gente, ¿cómo se lee esa potencia? ¿Cómo se lee? Dígame. Profe, Sí, no activé el micrófono para responder. Vieras que le quería preguntar sí, cómo fue que se metió a potencia y tamaño de la muestra. claro. Aquí en estadísticas, potencia y tamaño de la muestra. Ya.
y T de 2 muestras, o tu sample T, ¿verdad? Ok, gracias. ¿Ok? ¿Cómo se lee esa potencia? ¿Qué significa? ¿Qué significará? Jamie, Bueno, en teoría lo que significa es que La- los tamaños de muestra están correctos para lo que se anda buscando. es decir, sí y no. Es decir, el beneficio de esa potencia es lo que usted acaba de decir, caballero, dígalo un poquito más alto. Como el beneficio, no entendí. Dígalo y ya le voy a decir por qué es un beneficio. Que la potencia nos indica que el tamaño de la muestra es el adecuado porque Porque justamente a eso quería llegar. Es decir, una potencia tan alta me está indicando que este tamaño de muestra de 10 que utilicé para cada tratamiento o cada nivel fuera adecuado. Es decir, ese 98 dice, wow, ese tamaño de 10 que usted logró está pura vida. Si usted lo que quería encontrar eran valores alrededor de 1, o sea, de diferencias entre las muestras de 1, ¿verdad? Pura vida. Pero, ¿qué significa este 98? Es lo que quiero que ustedes interioricen, o si alguien lo sabe, que Profe, me lo diga. Sí, dígame. es que, bueno, yo creo la potencia es 1 menos beta, que beta es Ah, el error tipo 2. Y entonces la potencia significaría que estamos rechazando la hipótesis nula cuando la hipótesis nula realmente es falsa. cuando- Vamos a ver, lo complicó un poquito, pero no está mal lo que está diciendo usted. Solamente que un gerente no va a entender eso. ¿Verdad? Porque, y ojalá sea un gerente financiero que no sepa nada de estadística, no porque sea tonto, sino porque no es parte de su quehacer. Y entonces, a usted le sale con eso y seguro el chaval le dice, claro, claro, pero no entendió, ¿verdad? profe, La potencia es una probabilidad. Primero que todo es una probabilidad, ¿verdad? Por eso está en porcentaje. Y la potencia lo que lo que significa es la probabilidad de detectar diferencias si las hubiera, con ese sí condicional, jóvenes, porque justamente, ¿qué fue lo que dijimos nosotros con H sub 0 y H sub 1? Con H sub 0 y H sub 1, nosotros lo que dijimos aquí, ¿verdad? Las medias, ¿cuáles medias? La de la muestra 1 y la muestra 2 son iguales, perdón, medias son iguales, versus que al menos una es distinta. Eso es lo que estamos diciendo con la prueba de hipótesis. Entonces, la potencia lo que me dice es la probabilidad, ¿verdad? De que yo detecte entre ellas diferencias si las hubiera. ¿Por qué si las hubiera? Porque la presunción que yo tengo es que son iguales. Yo hago el análisis pensando que son iguales, que no hay diferencias. Entonces, una potencia del 98 dice, usted tiene un 98% de probabilidad de detectar valores, ¿verdad?, de diferencia entre estas observaciones, si las hubiera. Y si usted detecta esas diferencias con ese porcentaje, usted está logrando dictaminar y decir si efectivamente hay diferencias o no. Entonces, eso es la potencia. Y entonces, con un valor tan alto, lo que me está diciendo, claro, el beneficio es que el tamaño de muestra que usted tiene es muy bueno. Ajá, eso es. Entonces, aquí está, sí, Errol, dígame. sí, no, le iba a agregar también que, bueno, según la pregunta original de que si el tamaño de muestra está bien, en este caso también incluso dependiendo del proceso se puede reducir, porque Oh, en teoría la nivel de potencia lo que nos indicaba era, sí, el tamaño de muestra es correcto, ¿no? Pero a ajá, nivel de empresa también reducir al mínimo los gastos que súper, implicaría tomar ese dato. súper bueno ese comentario, ¿verdad? Porque entonces usted dice, oiga, si una potencia de 80 es buena, de 80 para arriba, una potencia es buena, ¿verdad? Con esa de 0,8, perdón, porque hay que meterlo en decimal, ¿verdad?
Si yo quiero una potencia de 80% y ver diferencias de 1 con una desviación estándar de 5, ¿verdad? ¿Qué tamaño de muestra ocupo para llegar a una potencia de 80? Ah, mire, con 6 datitos usted ya tenía una potencia de 87% incluso. Entonces usted dice, vea, el experimento no saque 10 muestras, saque 6. Y aún así ese tamaño de muestra es bueno. Entonces su comentario es muy acertado, don Errol. Lo que pasa es que a mayores, es decir, a diferencias más pequeñitas que yo quiera detectar entre las mediciones, ¿verdad? Por un tema de exactitud o porque la diferencia son muy pequeñas y son importantes. Por ejemplo, si usted dice, yo quiero detectar diferencias en el orden de 0,5, ¿verdad? Entonces, ¿cuánta muestra ocupo? Yo ocupo 17. ¿Vio la relación, Errol? Sí. ¿Ve? Entonces, esta es una herramienta muy importante para que antes de hacer el experimento yo calcule cuánta muestra debo sacar y no saque un número a lo loco, ¿verdad? Un número así al aire. Otro factor que afecta es la desviación estándar. Si yo tengo una desviación estándar como la que teníamos ahí de 0,234 o 284, creo que era, la que nos da, ¿verdad? Esos valores experimentales. Entonces, vea cómo la desviación estándar puede jugar un papel en el tamaño de muestra. No solo la diferencia, sino la desviación estándar puede jugar en que yo tenga tamaños de muestra distintos, pero entonces estas variables dependen de la experimentación en sí mismo, ¿sí? Entonces, importantísimo en diseño de experimentos que nosotros siempre determinemos el tamaño de muestra. Si usted se quiere traer abajo una tesis de graduación, diga cuál fue el tamaño de muestra que usted empleó con sus datos. Ay, mire, no la calculé. Entonces, ¿cómo supo usted que su tamaño de muestra era bueno y cómo supo usted que con esos datos podíamos llegar a esta conclusión? No lo sé. De ahí, mijito, repita su proyecto de graduación, porque todo lo que hizo está mal. ¿Ven lo importante de la potencia? ¿Ya habían visto este tema de la potencia ustedes, muchachos? En prueba 2. Sí, han probado dos, profe. Ok, entonces no estamos tan perdidillos, ¿verdad? No, ¿Por qué es una muestra de 7? ¿Tamaño muestra de 7? Perdón, ¿Y porque aquí es un tamaño de muestra de 7? porque lo que le varié fue la desviación estándar. Le puse la desviación estándar agrupada porque nos tiraba una desviación estándar agrupada. Inicialmente trabajamos con una desviación estándar asumida de 0,5, pero lo que quiero es que ustedes vean que las diferencias y la desviación estándar juegan un rol importante en el tamaño de muestra y en la potencia de la muestra. Y a menores diferencias, es decir, cuanto más pequeñita yo quiera ver diferencias entre las mediciones, mayor va a ser el tamaño de muestra. Vean con una diferencia de 0,05 y para tener una potencia del 80% debería sacar 1571 muestras. Ese es el tamaño de muestra que debería tener para obtener esa diferencia. Es decir, para que yo detecte diferencias, ¿verdad? En el orden de 0,05, es decir, más fina, más pequeñita, yo tendría que sacar 1571 muestras para tener una potencia del 80%. ¿Ya la vio? Ya, entonces, ¿Sí? Entonces, eso es importantísimo, puede importantísimo. haber este tipo de problema. A ver, obtener el tamaño de muestra para detectar ciertas diferencias con cierto valor de potencia. Exacto. O sea, Y con una desviación o, estándar o tal X. vez, o podría ser que la incógnita más bien fuera las diferencias, Mm, ¿o no? Creo que no, creo que por eso hay que leer la ayuda, porque más bien quien define las diferencias es o la especificación técnica del producto o el analista, ¿verdad? O es Claro. decir, yo soy el Los que valores de defino, potencia sí podría ser incógnita, digamos, claro, como el que acabamos de hacer. usted dice, si yo tengo una muestra de 100 para detectar diferencias de 0,05, ¿verdad? ¿Qué potencia voy a obtener con esa desviación estándar? Y usted tira eso y le dice, no, mire, usted tiene una potencia apenas del 10%, sacando 100 muestras para ver diferencias de 0,05. Don Errol,
Sí, es una pregunta. ¿Puede volver a la pantalla de lo que sería el cálculo de potencia? Gracias. En este caso, la diferencia, ¿cómo se puede interpretar en la parte laboral? Por ejemplo, qué sé yo, me imagino eso como para el cálculo de la, la incertidumbre de algún aparato, tipo alguna probeta o algo similar, en el que haya que reducir bastante la incertidumbre. Pero no Es sé que si me le estamos, podría dar como un poco más de contexto a lo es que, que, porque no sé es si que, será uno un es, valor que se use siempre o 0,05 un valor que no, ya no, no. necesito estimar por algo. No, 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 no. La diferencia, por eso le dije yo, la diferencia la define uno en la especificación técnica del producto. Una cosa es la diferencia que yo veo en estas observaciones, ¿verdad? Las diferencias que yo veo en las mediciones, ¿verdad? Eso es una cosa y otra cosa es la incertidumbre del aparato de medición, ¿verdad? Esos son dos cosas distintas. Ahí Ya no las entendí. puedo, no las puedo mezclar. Porque, por ejemplo, vean, si yo digo, vamos a ver las diferencias, Errol, ¿verdad? Que hay Ujú. entre esta medida y esta otra. Entonces, Sí, simplemente le hago calculadora, ¿verdad? Yo quiero ver donde dice diferencias en esa columna, lo que es modify, ¿verdad? Menos and modify, ¿verdad? Para ver qué diferencias hay entre estas observaciones. Y entonces me dice, ok, entre esta y esta hay una diferencia de 0,23, entre esta y esta una diferencia de 0,35 y así sucesivamente. Entonces yo podría sacar un promedio de estas observaciones, ¿verdad? Del valor absoluto para saber en cuánto están variando las mediciones. Y entonces usted dice, ok, si yo quiero ver si hay diferencias en las fórmulas, en el orden, no sé cuánto daría este promedio. Digamos que da, no sé cuánto da este promedio, que da 0,20, por decir algo, ¿verdad? Entonces usted dice, si yo quiero saber potencia de muestras, para diferencias de 0,20, ¿verdad? Con 5 muestras, ¿verdad? ¿Qué potencia tengo? Y con esta desviación estándar, que como le digo, no es fija, sino que es dependiendo de, puede ser una desviación histórica incluso, ¿verdad? Entonces usted dice, mire, con 5 muestritas de cemento para una diferencia de 0,20 entre las observaciones, apenas alcanzo un 8% de potencia. Muy baja, ¿verdad? O sea, apenas tengo un 8% de probabilidad de detectar diferencias entre ellas si las hubiera. ¿Y para qué quiero detectar yo diferencias si las hubiera? Para darme cuenta si concluyo H sub 0 o H sub 1. Y con eso concluir si el factor es relevante o no. ¿Sí, Aaron? sí, gracias, pero es que me estaba haciendo falta esa resta de los Sí, datos como para tener de comprender, sí, sí, saber de dónde salía esa diferencia, ¿verdad? sí, sí, Ujú. gracias, más bien. Sí, entonces, no, con mucho gusto y gracias por la participación. Estamos claros, chicos, con este ejercicio tan simple. Esto es algo muy, muy simple. Lo que vamos a ver son cosas más complejas, ¿verdad? Pero es para que tengamos claridad cómo analizar un experimento. Ujú. Ok. Creo que no decía nada más el ejercicio, ¿verdad? El muchacho que me leía las cosas. Voy. Sí, dice, revisar las conclusiones, pero ya, creo que ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya las hicimos. Entonces Están ya todas estaría. usted. Entonces ya ese ejercicio está listo. Bueno, ¿qué quedaría? Escribir las conclusiones como en una especie de resumen técnico, ¿verdad? Decirle, bueno, número uno, el polímero, el polímero no aporta nada a la resistencia del cemento, ¿verdad? Resistencia del cemento. El tamaño de muestra fue adecuado para una desviación estándar de 0,5, ¿verdad? Y una diferencia de 1. Ahí no me cae. Y una diferencia entre medidas de 1. ¿Qué otra conclusión tenemos? Vamos a ver. El polímero no aporta nada, el tamaño de muestra fue adecuado. ¿Qué otra conclusión podríamos sacar? Los datos recolectados
demuestran normalidad y Ah, varianzas iguales. Ajá. ¿Qué más? Podríamos decir, no se estudió el tiempo de curado, ya que no se recolectó la información de tiempos. Es una conclusión, porque en el texto decía que había que hacerlo y usted dice, "Ey, no, yo no lo pude hacer porque no me las dieron, ¿verdad?" Y eso es escribir conclusiones, cosas muy puntuales a partir de los números. Ujú. Ok, chicos, terminé este ejercicio queda acá, ¿verdad? Y vea que vamos por el slide 4 de 29. Vamos por el slide 4 de 29. Es decir, en cuanto a esto, vamos atrasados, ¿verdad? Pero díganme una cosa, ¿hizo sentido hacer ese ejercicio? Pero a sí, mí me profe. refrescó un montón de cosas. ¿A usted le qué, perdón? Me refrescó muchas cosas que se me habían olvidado. Ah, entonces parece que sí A hubo mí también. sentido. Les parece que sí tuvo sentido hacerlo, ¿verdad? Invertir este tiempo en eso. Vamos a ver cuánto avanzamos. Un poquito, ya viene esto un poco más teórico y creo que podemos avanzar un poquitito más y así aprovechar el tiempo porque pues a mí me duele perder mucho tiempo. Entonces, sigamos con esto, ¿verdad? Por ejemplo, en diseño de experimentos, nosotros lo que buscamos al final es un modelo. Es decir, todo experimento nos va a tirar un modelo. Hay un modelo teórico de acuerdo al diseño del experimento en sí mismo y hay un modelo resultante de acuerdo a los datos que se recolectan del experimento. Por ejemplo, un modelo teórico puede ser que Y es igual a mu más factor X más el error. No son euros, es que me pusieron euros, pero es el error, ¿verdad? Aquí les tengo que hacer una preguntita muy rápida. Para ustedes, ¿cuál es la definición de un modelo? ¿Qué es un modelo? Incluso viéndolo aquí, ¿qué es un modelo? Ujú. ¿Qué es un modelo? Repito, no les he puesto la restricción de no googlear, pueden googlear. ¿Qué es un modelo? Profe, para mí es como, como una abstracción, tal vez, Justo, esa es la palabra que más me gusta a mí. como una Kraus, abstracción que hace una representación justo, así, tal de, cual. Mejor de imposible. ciertas características de algo Es, un- que se quiere representar en la vida real. es una abstracción, es decir, como una simplificación, como un Ujú. resumen, Una ¿verdad? simplificación, esa era la palabra que Ajá, buscaba, una simplificación. que lo que busca es representar algo, ¿verdad? Eso es un modelo. Ujú. Entonces, este es un modelo teórico, ¿verdad? De de un posible, ¿verdad? Este experimento, donde dice que Y, que es nuestra variable dependiente, ¿de qué depende este Y? De lo que está a este lado del igual, ¿verdad? Es nuestra variable respuesta, no la puedo controlar, Y solo la mido, yo no la puedo modificar. Y el factor independiente, que es este que está aquí, es el que yo incluyo en el experimento, como por ejemplo la fórmula, ¿verdad? Entonces voy a limpiar nada más para que volver a recapitular esto. Es decir, en el caso del cemento, aquí teníamos la resistencia del cemento, ¿de qué dependía? De la fórmula. Y la fórmula tenía dos niveles, tenía fórmula modificada y tenía fórmula no modificada, ¿verdad? Entonces, esta respuesta dependía de lo que pasara con la fórmula. Entonces, el factor independiente es esto que también se llama variable predictora. Esta yo la controlo. Yo controlaba este tema de la fórmula, controlaba el tamaño de fórmula. Yo controlo eso, ¿verdad? Ahora, pudieran haber factores de ruido, en el caso del cemento, pudiera haber factores de ruido como, por ejemplo, humedad, que la humedad hiciera que la resistencia del cemento se viera afectada, porque en Cartago era más húmedo que en Punta Arenas, por ejemplo, sonidos, temperatura, presión. Y entonces, si yo estoy en un banco,
poniendo otro ejemplo, el tiempo de espera que tengo yo en el banco puede depender de la cantidad de personal que me atienda, de la tasa de llegada de clientes a la fila, del tipo de trámite que yo voy a realizar o de la conectividad de los equipos, ¿verdad? Y tener muy claro, vuelvo a borrar para que no se les haga ruido, de que todo modelo tiene un valor constante, que es un valor de referencia, y tiene un error. Es decir, siempre tenemos que coexistir con el error. Si esta variable X, por ejemplo, fuera 0, entonces este factor se me anula. ¿Y de qué depende Y? Entonces, Y depende solamente de mu, ¿verdad? Vean que yo escribo con el cursor, con el mouse, más el error. Entonces, ya yo que tengo aquí una relación de la respuesta, ¿verdad? Entonces, aquí lo que les estoy diciendo es de que hay, por ejemplo, en el tiempo de espera, siguiendo este mismo ejemplo, de que no todos los factores pueden hacer que sean significativos o relevantes en el tiempo de espera. Quizás la conectividad, nos damos cuenta al hacer el experimento que no tiene significancia, entonces lo sacamos de la ecuación. Quizás la tasa de llegada tampoco a la hora de hacer el experimento nos dice que no es significativa, ¿verdad? Y nos quedamos solamente con la cantidad de personal y el tipo de trámite que influyen en el tiempo de espera de un cliente. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Inicialmente, y vuelvo a borrar para que no se les enrede a ustedes la mente, ni el video les quede tan complicado, puede hacer que inicialmente usted dice, este es mi modelo a probar, es decir, con todos estos factores, pero a la hora de hacer el experimento, usted se quedó con este modelo reducido. ¿A qué? A los factores que son significativos. Solamente. Porque ¿para qué voy a tener tasa de llegada si no es significativo? ¿Para qué voy a tener conectividad en la ecuación si no es significativo? Entonces, esto es lo que vamos a producir con diseño de experimentos, modelos. Eso es lo que van a salir, modelos. Entonces, ya yo teniendo un modelo como por ejemplo entonces ya yo voy a predecir valores futuros, ¿verdad? Sabiendo que este factor, al manipularlo, me va a dar respuestas por acá. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? Ok. ¿Por qué es necesario este viaje del diseño de experimentos? Porque resulta que en la vida real hacemos experimentos, pero no siguiendo una metodología como la que propone este curso o propone la metodología del diseño experimental. Entonces, justamente lo que les he dicho, por eso ya creo que estos slides los podemos avanzar de una manera un poquito más rápida y ustedes los pueden profundizar luego, porque ya lo hemos mencionado de alguna manera. Entonces, aquí vamos a ver. Entonces, aquí, ahí tengo que responder una cosa. Ya recordé otra que tengo que responder. Entonces dijimos que un experimento es un conjunto, una prueba o un conjunto de pruebas y que se hacen justamente para caracterizar un proceso, para evaluar propiedades, para diseñar un producto o para determinar un sistema de tolerancias y componentes. Entonces, todos los experimentos diseñados, ¿verdad? Son diseñados algunos pobremente y algunos otros de buena manera. Yo espero que ustedes después de este curso, cuando estén en las empresas y les pregunten cómo hacer un experimento, desarrollen esa capacidad que este curso les va a dar de términos de por lo menos hacer un buen diseño experimental. Históricamente esto no es muy nuevo, que digamos, de hecho es del siglo pasado, y DOE como herramienta estadística nace con la agricultura, y de hecho hay un tipo de diseño experimental que se llama parcelas divididas, que fue con lo que nació, digamos, DOE a nivel de análisis estadísticos. Aquí tenemos pues algunos de los precursores, Gosset, Fisher, ¿verdad? Y ellos arrancaron con diseños factoriales y con el concepto de ANOVA. Ya para 1951 y 1970, más o menos, entonces se hablaron de otras aplicaciones en otros procesos y la industria. Y en la Segunda Guerra Mundial, pues ya se empezaron a utilizar parámetros, ahí dice parámetros, qué malo,
parámetros de Taguchi, diseño robusto, y para 1990 para acá ya pues entramos en lo que tenemos hoy por hoy de hoy. Entonces fue uno de los señores que también tuvo mucho que ver con la parte de lo que es diseños robustos, el señor Gosset, y tenemos también al señor Fisher y al señor Box. Entonces ellos en realidad parece que eran rivales, pero al final le dieron muchos aportes. Y bueno, Fisher, ¿quién es el señor Fisher? Ese que realmente desarrolla el análisis de varianza o el ANOVA, que es la base fundamental para el diseño experimental en términos de los cálculos estadísticos. ¿Cómo lo hicieron, gente? Yo me imagino que esa gente no tenía vida social u otro tipo de vida y vivían solamente para pensar o eran inspirados por extraterrestres o no sé, porque realmente cómo hicieron los desarrollos matemáticos sin calculadoras, sin las herramientas que tenemos hoy en día, es admirable lo que ellos hicieron. Y el señor Montgomery, que es todavía vive, debe estar más grande. El libro de Montgomery de diseño de experimentos es maravilloso, es maravilloso. Lo único es que ese libro presenta un análisis un poco más técnicos desde la estadística. El libro de Gutiérrez Pulido, que es el otro base, nos presenta una dimensión más aplicada del diseño experimental. Este señor tiene un ego tan grande, y yo creo que con razón, porque él dice que con su libro de estadística, el 60% del mundo, dice Don Douglas, ha estudiado estadística gracias a su libro o a sus propuestas. Entonces, bueno, ahí está bien, es parte de su ego. Y ahí viene un poquito más de información del señor Montgomery, a quienes hay que darles un poquito de mérito. ¿Ok? Desde nuestra óptica de ingenieros en producción industrial y ingenieros físicos, ¿verdad? Porque también creo que tienen esa concepción, ¿verdad? El diseño experimental nos presenta algunas ventajas que venían más adelante. Aquí yo suelo hacer un ejercicio cuando estoy presencial de lluvia de ideas de lo que es ventajas, digamos, del diseño experimental. Pues aquí en este momento no lo voy a hacer, quizá lo hagamos de hoy en 8. ¿Qué ventajas vemos del diseño de experimentos? Porque recordemos que esta parte ingenieril de la experimentación se le aplica a procesos y todo proceso tiene entradas, tiene salidas, ¿verdad? Tiene factores de ruido, factores que impactan, pero también tiene factores que se pueden controlar. Entonces, este es el modelo general de un proceso o un sistema. Si algún día alguien le dice, oiga, dibuje usted el modelo de un proceso, es este dibujo lo que tiene que hacer. Ahora bien, jóvenes, el diseño experimental tiene dos grandes etapas. La etapa de diseño en sí y la etapa de análisis de la recolección de datos, ¿verdad? Que incluye la recolección y el análisis de los datos. Para mí, para este servidor de ustedes, la parte más importante es la parte del diseño. No quiere decir que el análisis no, claro que sí es importante. Pero si usted diseñó mal un experimento con un tamaño de muestra erróneo, no adecuado, como dijo Errol, con un tipo de experimento no adecuado, con los factores y niveles no adecuados, si usted hizo mal esto es basura, como lo que les comenté del caso que me llegaron a consultar. Y a mí, por lo general, no me gusta que me digan que yo soy experto en DOE, porque no es cierto. Yo no soy un referente del país en diseño de experimentos. Soy solo un profesor que le gusta este curso y que lo hago muchas veces y que lo entiendo, digamos, muy bien. Pero no soy experto. Pero desde mi experiencia, repito, y lo voy a volver a borrar para que en el video les quede, si esto está mal, esto va a estar re mal, ¿verdad? No hay lógica. Porque en investigación científica está la naturaleza, ¿verdad? Y entonces uno conduce experimentos en esa naturaleza. Dijimos que hay valores de ruido, factores de ruido que nos pueden dar cierta distorsión. Y entonces yo tengo dos opciones. Si yo lo conduzco el experimento desde cero, genero nuevos datos. Sí, ¿verdad?
Ahora, si usted tiene una base de datos histórica, ¿verdad? De ese problema que está analizando, mucho cuidado con esos datos disponibles, porque usted no puede garantizar la aleatoriedad de esa muestra, porque usted no supo cómo la recolectaron y demás. Entonces, no es que usted va a botar esos datos, usted puede analizarlos, pero tenga mucho cuidado a la hora de analizarlos, porque si no logra, ¿verdad? Digamos, tener suficiente información con ellos, entonces va a tener que hacer justamente un experimento y arrancar el ciclo. Entonces, esta parte, de hecho, para los muchachos de física es un poco difícil responder, porque dice qué parte del curso de metrología y normalización falta aquí, digamos, en este esquema que tenemos acá. Y pues los muchachos de Produ deberían de responderlo, pero creo que no lo van a responder. ¿O sí, Jamie? ¿Qué parte del curso de normalización falta en este esquema de la conducción de un experimento y recolección de datos y su análisis? O cualquiera de los chicos de Product, ¿qué parte de el curso de metrología y normalización falta en este esquema, justamente en esta esquina? ¿Qué faltará? Cuenten. Ay, profe, es que en método lo más que me acuerdo es un R y R. Bueno, por ahí anda, Josías, pero esa es una partecita de lo que falta. ¿Qué faltará, Josías? Échenle cabeza un No poquitito. tengo idea, profe. Ah, Suave, entonces hay que devolverlo a Metro. no me recuerdo. Por eso, Tamara, devolvemos a Josías a Metro. Profe, yo es que soy de física, entonces, ¿Será? o sea, Usted es de física y sí sabe. no sé. ¿No sabe? Jamie, Tamara, Ciani, de los que me acuerdo en ese momento. ¿Qué falta ahí en esa esquinita? Profe, di, no sé, Sí, yo sé que yo no llevo el curso ni nada, pero y por batear algo bien, y no Klaus. sé, al mencionar metrología me suena como tal vez evaluar incertidumbres de medición y esas cosas. Se lo pongo, le voy a dar la pista y tal vez los chicos de Pro le ayudan, pero usted hizo un muy buen acercamiento. MSA, Kraus. Di no, em, yo soy de física. Pero de hecho los de física son más finos en MSA, o deberían ser más finos en MSA. Ustedes son, digamos, mucho más profundos que nosotros. A ver, ayúdenle a Kraus, gente. El sistema de medición, profe. Bueno, el análisis del sistema de medición. El Measurement System Analysis. Muy bien, Ciani. Ujú. Muy bien, muy bien. Bueno, Es es un decir, sistema de medición, sí. muy bien. Es decir, antes de que yo, es más, el diseño del experimento luego me debe llevar a que yo, Josías, aplique, es decir, haga un análisis del sistema de medición, Measurement System Analysis, del sistema. Errol, ¿usted es de física? Sí, profe. ¿Por qué la agarré con Errol? Porque, bueno, no, con Errol y con los de Prodo, porque cuando uno dice MCA, la gente piensa por lo general en qué, piensa en un solo componente del sistema de medición. ¿En cuál será lo que piensan? ¿Cuál será ese componente del sistema de medición que dicen, ah, es esto, profe? ¿Cuál creen que sea? Bueno, ¿cuáles son los componentes del sistema de medición? Tal vez para darles una pista. Josías, Los convenios de sistema de medición. los componentes de un sistema de medición, sí, señor. Ay, híjole. Ah, no, no, yo voy a pedir que le modifiquen el acta y lo devuelvan a Metro. Está dejando Profe, muy una mal pregunta. a su profesor o profesora de Metro. Dígame.
Pues no, no, es relacionado con el curso. Ese curso, ¿qué requisito tiene para llevarlo? Es que yo soy de física, pero no lo llevo. Ay, ¿cuál es, Josías? El requisito de metro, creo que es prueba 2. Probados. Creo que es prueba 2. Y Pero ese nosotros curso no es llevamos anual. cursos de metro, Boris. ¿De cuál curso de metro están hablando? Porque nos llevamos uno. Ustedes llevan uno. Profe, exactitud y precisión, ¿o no sé? ¿Cuál? Exactitud y precisión. No, esos no son componentes, Josías. Ah, por Dios, sorry. Profe, sería como el instrumento, los Ajá. operadores. Voy. El instrumento, ¿verdad? Los operadores que miden, Jamie. Sí. ¿Qué más? El medio ambiente, no es. Condiciones ambientales, Jamie. Sí. Ajá. ¿Y qué más? Las personas. Aquí están las personas. El método de medición. El método de medición, ¿verdad? O sea, todos estos 4 componentes, Josías, son el MSA, el Measurement System Analysis, como dijo Oceani. Entonces, antes de que yo haga un experimento, yo debería saber si mi sistema de medición es adecuado para luego hacer el experimento. Porque si falla el sistema de medición en alguno de sus componentes, lo que usted mida no sirve, muchachos. No sirve. Ven lo riguroso de la metodología. Ven lo riguroso. Y aquí estaba, vean que aquí estaba, el Measurement System Analysis tiene que ver con el operario que hace la medición, el procedimiento o método de medición, el instrumento de equipo o las condiciones ambientales. Lo que pasa es que cuando uno habla de MCA, la gente dice, sí, que esté calibrado el instrumento. Ok, sí, tiene que estar calibrado y tiene que estar con la trazabilidad correspondiente, pero también tiene que ver con la persona que mide, con la forma como mide y con las condiciones ambientales en que se realiza la medición. ¿Ok? Aquí hay razones para hacer experimentación, muchos son para hacer pruebas piloto, muchos son para optimizar, a veces para definir tolerancias, ¿verdad? Entonces, hay muchas razones por las cuales hacer diseños de experimentos. Lamentablemente, la gente todavía no le toma el gusto hacer esto. El semestre pasado llegaron unas personas de Baxter a preguntarme sobre un experimento que hicieron. Entonces digo, mira, Baxter sí está haciendo experimentos. Qué positivo que es eso, ¿verdad? Pasos a nivel básico para hacer un experimento, como les decía, entonces está un mucho el diseño. Luego yo obtengo los datos que tienen que ser aleatorios, señores. Aunque en parcelas divididas, los datos no se aleatorizan, al menos en algunos de los factores, por una razón de dificultad de cambiar los factores. Pero es como la única excepción, ¿verdad? Luego se analizan desde la estadística y luego tome decisiones con el experimento que usted obtuvo, ¿verdad? Aquí esto tal vez no lo voy a repetir, nada más me gustaría que ahondaran mucho en el tema de replicación para que tengan claro qué es una réplica. Y dentro de la gran y maravillosa etapa del diseño estadístico, es decir, la etapa 1 de la metodología, que es diseño estadístico, usted tiene que definir los objetivos del experimento. Ya yo le dije cuáles eran, son 3 objetivos. ¿Cuáles eran los 3 objetivos? Los 3 posibles objetivos que yo puedo hacer en un experimento. Maximizar, minimizar y el target. Y el target. Bien, yo puedo maximizar una variable, minimizar una variable o decir, tengo que cumplir una especificación, un target, ¿verdad? Entonces, una vez que yo defino qué objetivo hacer en el experimento, identifico las variables de respuesta. ¿Quién es mi Y? ¿Quién es mi Y? Es decir, ¿qué es lo que tengo que medir en el experimento? Luego, los factores que son relevantes, identificarlos, clasificarlos y priorizarlos. Luego que tengo los factores, ¿qué niveles de factor debo tener? Como lo vimos hoy con el ejemplo, ¿cuál fue el factor del cemento? ¿Cuál fue el factor del cemento? ¿Cuál era el factor que estábamos estudiando? La El resistencia, ¿no? polímero. No, el factor. La durabilidad. La fórmula. La fórmula era el factor.
La resistencia, ¿quién era? Aquí, dentro de estos cuadritos que hemos marcado, ¿dónde está la resistencia? ¿Cuál es? Variable de respuesta. Correcto, la resistencia es la variable respuesta, no es un factor, ¿verdad? El factor era fórmula, ¿verdad? El factor era fórmula. Luego, ¿cuántos niveles tenía ese factor? El del 2. ejemplo, 2. Entonces, es esta etapa. ¿Cuántos niveles va a definir por factor? Luego, el tipo de experimento a correr. En este caso el tipo del experimento fue un experimento de un factor, porque no teníamos más factores, ¿verdad? Luego se hace la revisión por el equipo de trabajo, es decir, la gente que hizo este experimento debió haber convocado al operario, al supervisor, al ingeniero. Vean, vamos a hacer este experimento, vamos a sacar una muestra de 10, vamos a echarle un polímero a uno, es decir, tiene que haber una revisión y una aprobación del equipo de trabajo. Y entonces, ¿qué faltaría aquí justamente después de la revisión del equipo de trabajo? ¿Qué faltaría? Conclusión. No, estamos en diseño. Ok. ¿Qué faltaría? ¿Una qué? Josías, ¿qué falta ahí? ¿Qué falta ahí, Josías? Profe, ¿puede repetir? Es que voy de camino y la señal me está fallando mucho. Ahí hay, joven. ¿Qué falta ahí? Ya vimos las etapas del diseño. ¿Cuál es la etapa 7? Hacer el experimento ya. Falta una aprobación. Alguien tiene que aprobar esto, dale un check. El gerente, el jefe, alguien tiene que decir, sí, ese es el experimento, estoy de acuerdo, va a gastar tanta plata, sí, yo se la apruebo, yo le apruebo esto. Porque el día de mañana le van a decir a usted, ¿por qué hizo esto? Sí, porque usted lo sabía, yo se lo presenté y usted lo aprobó. Parece muy risible, pero gente, nunca hagan un experimento sin una aprobación de su jefatura, su gerencia, ¿ok? La etapa de recolección, por su parte, tiene estos otros pasos, ¿verdad? Ahora sí, ya tengo el diseño aprobado, voy y lo ejecuto, entonces recolecto datos, grafico los datos como lo hicimos. Ya nosotros lo que empezamos hoy fue ya aquí, ¿verdad? Con unos datos que teníamos. Chequear si hay puntos atípicos o qué tipo de información me está dando el gráfico inicial. Interpreto gráficos, hago el análisis formal, que fue cuando ya hicimos, ¿cómo se llama? La prueba de hipótesis propiamente. Interpreto como lo interpretamos nosotros, ¿verdad? Los resultados. ¿Y qué faltaría aquí nuevamente? Ya Las aquí tenemos las conclusiones. conclusiones y que me las aprueben también, ¿verdad? Pero sí, aquí lo que me Conclusiones falta, ¿y qué fue el otro? recomendaciones, conclusiones, y luego que aquí alguien me diga, está aprobado su experimento. Bien hecho. Gente, siempre hay que considerar que alguien le apruebe a uno las cosas, porque si no, el hilo se revienta por la parte más delgada. Y entonces después dicen, ¿quién aprobó esto? El gerente Marco Alvarado, digo, el ingeniero recién graduado Marco Alvarado. Pues es que ese muchacho no tenía experiencia, bla, bla, bla. Échenlo, porque él corrió un experimento sin aprobar. ¿Ok? Entonces, este era un trabajito en grupos, pero no lo vamos a hacer porque no tiene sentido hacerlo por acá, ¿verdad? Es de las etapas de diseño de análisis. Y entonces, como ven, ya hemos terminado nuestra clase del día de hoy. Me gustaría saber de parte de ustedes, ya que es un grupo pequeñito, qué aprendieron hoy o qué recordaron o qué quisieran cambiar para justamente ser mejores. Profe, bueno, en mi caso tengo que repasar cosas de metro y de prueba. Es que hace mucho llevé de prueba, de hecho. Ok, es importante esa conclusión, Ciani, es importantísima. ¿Qué más, chicos? Perdón, estudiantes, es que no me gusta decirles chicos. Yo no cambiaría nada. Me gustó la clase, estuvo bien. ¿Todo bien? Sí, a mí también me gustó la clase. Yo recién llevé Proba 2 en verano.
Ok. pero aún así el repaso me sirvió mucho entender para qué se usaban los de caja, lo de los puntos de prueba de normalidad y todas esas cosas. Incluso a pesar de que lo acabo de llevar, no Ujú, fue que se me olvidaron completamente, sí recordaba muchas cosas, claro. pero el repaso me hizo muy bien y lo explicó excelente, profe. Lo explicó muy bien, quedó muy clarísimo. Y yo tampoco cambiaría nada, la verdad es que la clase está muy buena y muy excelente su Ah, presentación. gracias, gracias, qué bueno, qué bueno. Este es mi estilo. Lo que pasa, Kraus, es que a mí me denuncian porque dicen que soy muy grosero y porque soy muy sarcástico y porque soy muy directo, pero de ahí, ¿qué voy a hacer? Es que ya esa es mi forma de ser. No, pero me Y no, gustó que yo lo veo como me gusta tu sentido del humor también. Perdón. Que me gusta también tu sentido del humor. O sea, Ah, de ok, ser. ok, ok. Sí, 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 yo trato Mm. también es que la clase es pesada, el tema es pesado, es mucha materia, entonces yo trato también de que la clase sea agradable porque además el curso es muy bonito y entonces a veces la gente se obstina del curso, como les digo, mucho trabajo, mucho tema y demás, pero el curso es muy bonito. De hecho, como les digo, yo hice mi proyecto de graduación de bachillerato porque en mi tiempo no existía licenciatura, lo hice en diseño de experimentos. Entonces a mí como que me marcó la vida, diseño de experimentos. Y luego el profesor Federico me fue formando y formando y formando en más cosas y entonces realmente lo disfruto mucho. Muchas gracias, de verdad. Este, y de ahí nos vemos. Yo creo que la clase presencial es mejor. Yo sigo insistiendo que es mejor. Para mí implica doble esfuerzo hacer la clase de esta manera. Pero bueno, es un medio que tenemos. Sí, don Kraus, ¿qué pasó? profe, ¿cree que al final me puede regalar unos 5 minutitos para hablar con usted así en privado? Claro, 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 no hay Así, problema. rapidísimo. Ok. Sí, 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 no hay problema. ¿Alguien más tiene algún comentario, duda? Si no, para Sí, terminar, profe. digamos, por hoy, y voy a dejar de grabar para que ya ahora yo logre subir el video. Nada más déjenme dejar de compartir por acá. ¿Dónde está dejar de compartir? Ya se me quedó aquí. Dejar de compartir y déjenme nada más cambiar el tema de dejar de grabar. Detener grabación, listo. Y